Los instrumentos de evaluación psicológica son las técnicas mediante las cuales se recogen los datos referentes a las características psicológicas de las personas estudiadas. Dentro de los instrumentos de evaluación psicológica existen ciertas variaciones, como lo pueden ser el modo de presentación, el material de elaboración o el objetivo que persiguen. Encontramos que existe una amplia cantidad de instrumentos. Estos se encuentran clasificados en diversas categorías. Todos ellos constituyen el arsenal tecnológico y metodológico con que cuenta nuestra ciencia para realizar sus mediciones. En los instrumentos psicológicos encontramos que son construidos en base a teorías psicológicas que intentan explicar el comportamiento humano. En cuanto a los resultados, se integran al proceso evaluativo y a la toma de decisiones en relación a la persona de estudio. En cuanto a la aplicación de los instrumentos de medida, se constituyen en la fase más importante del proceso de evaluación psicológica. El uso correcto e incorrecto de los instrumentos de medida determinan la cantidad de información que se obtiene. Orígenes y desarrollo de los instrumentos de evaluación psicológica. Como primer autor encontramos a Wilhelm Wundt, psicólogo alemán. Algunos autores lo consideraban el padre de la psicología. En 1879 crea el primer laboratorio de psicología experimental. Ese laboratorio estudiaba las cualidades y los procesos psíquicos de forma aislada, mediante técnicas de laboratorio. Algunas ideas sobre estudios de fenómenos psíquicos referían que si bien todas las personas son muy parecidas en cuanto a sus procesos psíquicos, pero eran diferentes en relación con las distintas características como lo son la atención, la memoria, la inteligencia y las emociones. Juan Huarte de San Juan creó un estudio científico de las diferencias en evaluación psicológica llamado Examen de Ingenio para las Ciencias. Establece la diferencia entre las personas en cuanto a talentos. Permite clasificar a cada sujeto en una categoría básica para predecir su comportamiento y capacidad de aprendizaje. Fernández Ballesteros distinguía la prehistoria de la historia. En el caso de la prehistoria sobresalen los grandes paradigmas del conocimiento humano. En este encontramos tres aspectos principales, que es el mítico, el racional especulativo y el científico. En el mítico nos habla sobre la astrología y el horóscopo, como la etapa más antigua de la psicología en cuestión de la evaluación. En el racional especulativo, los esfuerzos por describir y determinar la conducta en la fisionomía, estas ideas aparecen en las personas. Existen otros autores que llevaron a cabo trabajos tipológicos. Por ejemplo, Kretschmer en 1923, Sheldon en 1940 y Thomas en 1970. Otro autor muy importante es Francis Galton. En Londres funda en 1884 un laboratorio antropométrico. Realiza mediciones a las personas sobre su estatura, peso, capacidad auditiva, agudeza visual, capacidad sensorial, discriminativa y otra serie de evaluaciones sensoriales, perceptivas y motoras. Su mayor aportación fue la sistematización de recogida de datos y su tratamiento estadístico. En Cattell encontramos que fue un psicólogo estadounidense, introdujo el concepto de test mental en 1890, publicó varias pruebas sobre ejecuciones específicas de los sujetos a nivel sensorial, perceptivo y motor, y rechaza la introspección como método de estudio. Además, plantea el uso de baterías de pruebas para la evaluación psicológica en el año de 1896. El concepto de test mental como instrumento de medida de determinadas características psicológicas lo puso en práctica, además del énfasis en la utilización de medidas objetivas en los test mentales. Encontramos a Alfred Binet, originario de Francia, marca un avance cualitativo importante en el estudio de diferencias individuales,
propone un nuevo enfoque en la evaluación psicológica. Se preocupó por la objetividad de los test y plantea que dichas pruebas deben ser sencillas, en su aplicación se invierta poco tiempo, que sean independientes del examinador y que los resultados obtenidos puedan ser contrastados por otros observadores. Por último encontramos a Leiner Whitmer. Fue un iniciador de la aplicación clínica de la evaluación psicológica, uno de los fundadores de la disciplina de evaluación psicológica como método científico, que era la primera clínica psicológica dirigida al diagnóstico y el tratamiento de problemas académicos y de conducta de los niños. No se limitaba al uso de los test, dedicaba a la exploración y al análisis de la individualidad a través de la medición de aptitudes y características de la personalidad y utilizaba otras técnicas, entre ellas se destaca el método de la observación. Bueno, yo les hablaré sobre los momentos que marcan el auge de los instrumentos de evaluación psicológica. Se ordenaron cronológicamente para que se entiendan mejor. La primera mitad del siglo XX se originan y consolidan los modelos psicométricos y proyectivos en su concepción teórica y dan lugar a un aumento considerable en la producción de instrumentos y técnicas de evaluación psicológica. Desde una perspectiva diferente y a raíz de la obra de Freud, la interpretación de los sueños, aparecen técnicas para el estudio de la personalidad que se les denominó técnicas proyectivas. En 1906 tenemos la aparición de la primera del test de asociación de palabras de Carl Jung. Este va a consistir en se presenta al paciente esta prueba, son 100 palabras de estímulo y ante cada palabra la persona debe decir en voz alta lo primero que le venga a la mente, de una forma que tiene que ser rápida y automática. Entonces el encargado de aplicar la prueba, el terapeuta, va a ir escribiendo el término evocado y además debe estar atento a otros factores. En la Primera Guerra Mundial favorece el auge en la creación de instrumentos de evaluación psicológica. Se solicita a los psicólogos la necesidad de clasificar a los soldados sobre la base de dos aspectos de utilidad a los fines de la contienda. La primera es el ordenamiento de los hombres basado en la capacidad intelectual. Esto motiva al desarrollo de los test de inteligencia, como lo puede ser el alfa y el beta. La segunda es la tipificación de los soldados en cuanto a la posibilidad de que pudieran sufrir crisis nerviosas. Esta necesidad dio lugar a que el psicólogo estadounidense Robert Woodward elabora la hoja personal de datos, que es considerada por algunos autores como el antecedente de los modernos test de personalidad. En 1921, Rorschach de Hermann Rorschach, esta prueba proyectiva tiene como objetivo principal determinar rasgos de la personalidad, que pueden ser emocionales, intelectuales, examinando los procesos de cada objeto a estudiar. Aquí no va a existir una prueba, una respuesta incorrecta o correcta, solo claves, ¿no? Por ejemplo, las primeras láminas examinan procesos de pensamiento y a medida que se avanza se van descubriendo rasgos emocionales. En 1906 surge otra prueba proyectiva que es el test de la figura humana de Goodenough. Este test es una técnica para medir la inteligencia general por el análisis de la representación de la figura humana, como a la vez para el estudio de la personalidad por medio de la misma. Refleja en el dibujo la figura humana.
Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial se desarrolló un amplio número de test psicológicos con el modelo psicométrico. En 1930 nace. Los test psicométricos son instrumentos estructurados significativos en el proceso de la evaluación psicológica. Tenemos el test de las matrices progresivas, que fue creado por John Raven. Su aplicación es de los 12 a los 65 años. Es un test no verbal, individual o colectivo. Consiste en completar una parte de una imagen con 6 alternativas o posibles respuestas. Este test mide habilidades del pensamiento, capacidades de observación, razonamiento y analogías. La persona tiene que escoger pues, las alternativas y completar la imagen con las posibles 6 respuestas. Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas.